Hay nombres que quedan marcados en la historia, no por lo que dijeron, sino por lo que decidieron en el momento más crucial. Poncio Pilatos, el hombre que se lavó las manos y firmó la sentencia de muerte del Hijo de Dios. Pero, ¿quién fue realmente este gobernador romano? ¿Un burócrata cobarde? ¿Un peón en manos de fuerzas más grandes? ¿O un alma atormentada por la culpa que jamás volvió a conocer la paz? Hoy vamos más allá del gesto teatral con agua y del nombre que repetimos en el credo. Vamos a descubrir lo que muchos ignoran. ¿Qué ocurrió con Pilatos después de crucificar a Jesús? ¿Fue exiliado? ¿Se volvió loco? ¿Se suicidó? ¿O como sugieren antiguas leyendas cristianas, terminó encontrando la fe? Acompáñame en este viaje entre historia, teología y misterio. Porque la historia de Pilatos no terminó en el Gólgota, y quizás su destino final revela tanto sobre él como sobre nosotros mismos. Vida temprana y contexto de gobierno en Judea. Para entender las decisiones de Pilatos durante la Pasión, es crucial sumergirnos primero en el mundo que lo formó y en la provincia que le tocó gobernar. Los detalles sobre sus orígenes son escasos, un hecho común para muchos funcionarios de su rango en el vasto imperio romano. La teoría predominante es que pertenecía a la gens Pontia, una familia de origen samnita, y que alcanzó el rango ecuestre eques, la segunda clase social más alta de Roma, por debajo de los senadores. Esta clase solía nutrir las filas del ejército y la administración provincial. Es muy probable que Pilatos tuviera una sólida carrera militar previa, quizás sirviendo en las legiones, ascendiendo por méritos o conexiones hasta que el emperador Tiberio, alrededor del año 26 después de Cristo, lo consideró apto para un puesto de responsabilidad, prefecto de Judea. El título exacto ha sido debatido, prefecto o procurador. Una inscripción encontrada en Cesarea Marítima, la capital administrativa romana de la provincia, parece confirmar el título de prefecto. Pero más allá del título, la tarea era inmensa. Judea no era una provincia cualquiera, era el corazón espiritual del pueblo judío, una tierra con una identidad religiosa y cultural ferozmente independiente que resentía profundamente la ocupación romana. Para Roma, Judea era estratégicamente importante, un puente entre Egipto y Siria, pero también una fuente constante de problemas. Pilatos heredó una situación ya tensa. Gobernadores anteriores habían chocado con las sensibilidades judías. La provincia estaba bajo la supervisión general del legado de Siria, pero el prefecto tenía considerable autonomía, incluyendo el ius gladi, el derecho a imponer la pena de muerte, algo que las autoridades locales judías, como el Sanedrín, no poseían bajo el dominio romano directo. Su responsabilidad principal era mantener la pax romana, recaudar impuestos, administrar justicia, especialmente en casos capitales o que involucraran ciudadanos romanos, y sobre todo, prevenir y sofocar cualquier intento de rebelión. Para ello contaba con cohortes auxiliares, tropas reclutadas localmente, pero comandadas por oficiales romanos, ya que no había legiones permanentemente estacionadas en Judea misma, excepto en momentos de crisis. El choque cultural era inevitable. La religión judía monoteísta y anicónica, que prohíbe las imágenes, chocaba frontalmente con el politeísmo romano y el culto imperial. Cualquier símbolo romano, especialmente aquellos con imágenes del emperador o de dioses paganos,
era visto como una blasfemia intolerable por gran parte de la población judía. Pilatos, quizás por ignorancia inicial, por torpeza diplomática o por un deseo de afirmar la autoridad romana sin concesiones, cometió varios errores graves al principio de su mandato, según nos relatan Josefo y Filón. El incidente de los estandartes militares fue uno de los primeros y más significativos. Pilatos ordenó que las cohortes entraran en Jerusalén de noche portando sus estandartes, que incluían imágenes del emperador. Esto violaba un acuerdo tácito previo de respetar la sensibilidad religiosa de la ciudad santa. La reacción fue inmediata y masiva. Miles de judíos viajaron a Cesarea y se manifestaron pacíficamente durante días ante el palacio de Pilatos, pidiendo la retirada de los estandartes. Josefo cuenta que Pilatos, inicialmente inflexible, amenazó con masacrarlos, pero ante su determinación de morir antes que ver profanada su ciudad, finalmente cedió y ordenó retirar las imágenes. Este episodio mostró su capacidad para la intimidación, pero también su pragmatismo final ante una resistencia unida y decidida. Sin embargo, la cicatriz en la relación ya estaba hecha. Luego vino el proyecto del acueducto. Jerusalén necesitaba un mejor suministro de agua, y Pilatos decidió financiar la construcción de un acueducto utilizando fondos del tesoro del templo, el Corbán. Desde una perspectiva romana, podría parecer lógico usar fondos locales para una obra pública beneficiosa, pero para los judíos, el dinero del templo era sagrado, dedicado a Dios. Usarlo para un proyecto romano ordenado por un gobernador pagano era una profanación inaceptable. De nuevo, estallaron las protestas. Esta vez, según Josefo, Pilatos fue mucho menos indulgente. Infiltró soldados vestidos de civil entre la multitud, armados con garrotes, y a una señal atacaron a los manifestantes, causando numerosos heridos y muertos. La brutalidad de la represión dejó una marca de resentimiento y miedo. Filón de Alejandría relata otro incidente, el de los escudos votivos dorados. Pilatos dedicó unos escudos dorados, sin imágenes figurativas, pero con una inscripción dedicada al emperador Tiberio, y los colocó en el antiguo palacio de Herodes en Jerusalén, que usaba como su residencia el pretorio cuando estaba en la ciudad. Aunque no tenían imágenes prohibidas, la dedicatoria al emperador en un lugar tan prominente fue vista como otra provocación, una intrusión del culto imperial en la ciudad santa. Los líderes judíos, incluyendo a los hijos del rey Herodes el Grande, protestaron enérgicamente. Pilatos se negó a retirarlos. La disputa escaló hasta tal punto que los judíos escribieron directamente al emperador Tiberio. Tiberio, conocido por ser generalmente respetuoso con las costumbres locales, a diferencia de su sucesor Calígula, reprendió a Pilatos y ordenó que los escudos fueran trasladados a un templo dedicado a Augusto en Cesarea, fuera de Jerusalén. Otra humillación para Pilatos, y otra muestra de su dificultad para navegar las complejidades religiosas de Judea. Estos incidentes, ocurridos antes del juicio de Jesús, nos pintan un cuadro claro. Pilatos era un gobernador que no temía usar la fuerza, que a menudo parecía insensible a las profundas convicciones religiosas del pueblo que gobernaba, y cuya relación con los líderes judíos y la población en general era tensa y marcada por la desconfianza mutua. Gobernaba sobre un polvorín social y religioso, donde las facciones judías, fariseos, saduceos, celotes, esenios, tenían sus propias agendas y rivalidades,
y donde la esperanza mesiánica, la anhelada liberación del yugo romano, estaba siempre latente. Cualquier chispa podía provocar un incendio. Es en este contexto de autoridad romana, afirmada con dureza, sensibilidad religiosa herida y constante potencial de revuelta, que debemos situar la llegada de Jesús y el dilema final que enfrentaría Poncio Pilatos. Su historial previo de confrontación y represión probablemente influyó en cómo percibió la situación y en las opciones que consideró viables. La llegada de Jesús y la tensión creciente. En medio de esta atmósfera cargada, en la culminación de su ministerio público, Jesús de Nazaret hizo su entrada triunfal en Jerusalén. No llegó como un general romano o un rey terrenal ostentoso, sino de una manera profundamente simbólica y provocadora para la mentalidad judía de la época. Montado sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Para la multitud que lo había seguido desde Galilea, que había sido testigo de sus milagros y escuchado sus enseñanzas radicales sobre el reino de Dios, este gesto era inconfundible. Era una declaración mesiánica. Por eso lo aclamaron con un fervor extraordinario, extendiendo mantos y ramas de palma a su paso, gritando las palabras del Salmo 118. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, hosana en las alturas. Como nos relata Marcos en el capítulo 11, versículos 9 y 10. La ciudad entera se conmovió, preguntando, ¿quién es este? Mateo, capítulo 21, versículo 10, F. Esta entrada triunfal, sin embargo, no solo generó entusiasmo mesiánico entre el pueblo, también encendió todas las alarmas entre las élites religiosas y políticas de Jerusalén. Los saduceos, la aristocracia sacerdotal que controlaba el templo y colaboraba pragmáticamente con Roma para mantener su estatus, veían con profunda preocupación cualquier movimiento popular que pudiera alterar el delicado statu quo. Temían que el fervor mesiánico provocado por Jesús pudiera ser interpretado por Roma como una insurrección, llevando a una represión brutal que les hiciera perder sus privilegios. Los fariseos, más centrados en la pureza ritual y la interpretación de la ley, aunque algunos inicialmente pudieron sentirse intrigados por Jesús, chocaban con su crítica a su hipocresía y su aparente laxitud en la observancia de ciertas tradiciones. Su autoridad como maestros de la ley se veía desafiada, y en medio estaba Pilatos y la autoridad romana. Para ellos, cualquier figura que atrajera multitudes y fuera aclamada como rey, aunque fuera en un sentido espiritual, era una amenaza potencial al orden público y a la soberanía del César. La Pascua era un momento especialmente peligroso. La ciudad se llenaba de peregrinos de todo el mundo conocido, muchos con fuertes sentimientos nacionalistas y religiosos. Un líder carismático con pretensiones mesiánicas en ese contexto era una receta para el desastre desde la perspectiva romana. Jesús, lejos de aplacar los ánimos, continuó desafiando a las autoridades establecidas durante esa última semana en Jerusalén. El acto más audaz fue la purificación del templo. Al entrar en el recinto sagrado y ver los patios convertidos en un mercado, con cambistas aprovechándose de los peregrinos
y vendedores de animales para los sacrificios, Jesús reaccionó con una ira santa, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, declarando según Mateo, capítulo 21, versículo 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este acto fue una bofetada directa a la autoridad de los sumos sacerdotes, mayoritariamente saduceos, que no solo permitían, sino que probablemente se beneficiaban económicamente de ese comercio en el templo. Era una denuncia profética de la corrupción religiosa y una afirmación de la verdadera santidad del lugar. A partir de ese momento, nos dicen los evangelios, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Marcos, capítulo 11, versículo 18. Además, Jesús continuó enseñando públicamente en el templo, debatiendo con saduceos y fariseos, exponiendo su hipocresía y respondiendo a sus preguntas capciosas con una sabiduría que los dejaba sin palabras. Contó parábolas como la de los labradores malvados, Mateo capítulo 21, versículos 33 al 46, que claramente apuntaban a ellos como los líderes infieles que rechazaban a los enviados de Dios, incluyendo al propio Hijo. La tensión crecía a cada hora. Los líderes religiosos se sintieron acorralados. La popularidad de Jesús entre el pueblo les impedía arrestarlo abiertamente durante el día. Necesitaban una oportunidad, una estrategia para quitarlo de en medio sin provocar un levantamiento popular y al mismo tiempo conseguir la condena de la autoridad romana. La solución llegó a través de la traición de uno de los suyos, Judas Iscariote. Con la ayuda de Judas, planearon arrestarlo de noche, en secreto, después de la cena de Pascua. Lo llevarían primero ante las autoridades religiosas judías, Anás y Caifás, el sumo sacerdote en funciones, para un juicio nocturno e irregular, buscando un cargo de blasfemia. Pero sabían que la blasfemia no era suficiente para Pilatos. Necesitaban una acusación política que obligara al gobernador romano a actuar. Y la encontraron la acusación de que Jesús se proclamaba rey de los judíos, un desafío directo a la autoridad de Roma. Así, el escenario estaba preparado para la confrontación final. Jesús, consciente de lo que le esperaba, se retiró a orar en Getsemaní. Los líderes religiosos prepararon su trampa, y Pilatos, el representante del poder imperial, pronto se vería arrastrado al centro de un drama cósmico, obligado a juzgar a un hombre cuya verdadera identidad y propósito apenas podía empezar a comprender. La atmósfera en Jerusalén era eléctrica, una mezcla de fervor pascual, intriga política y una inminente tragedia. El juicio de Jesús, presión, dilema y decisión. Tras el arresto nocturno y un simulacro de juicio ante el Sanedrín bajo la acusación de blasfemia, un juicio plagado de irregularidades según los propios evangelios, con falsos testigos y realizado de noche contra la ley judía, los líderes religiosos necesitaban la ratificación romana para ejecutar la sentencia de muerte. Al amanecer, llevaron a Jesús, atado ante Poncio Pilatos, al pretorio, la residencia oficial del gobernador. La presión sobre Pilatos comenzó de inmediato. Los líderes judíos, por razones de pureza ritual de la Pascua, no entraron ellos mismos al pretorio, pero presentaron su acusación desde fuera. Y la acusación, como habían planeado,
era puramente política. Lucas, capítulo 23, versículo 2, versículo 2, versículo 2, lo resume así. Hemos hallado a este que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. 3 cargos graves a ojos romanos: sedición, incitación a la evasión fiscal y, lo más importante, pretensiones de realeza, un desafío directo a la soberanía imperial. Pilatos, como administrador romano, tenía que tomarse esto en serio. Salió a interrogarlos y luego interrogó a Jesús en privado. El diálogo clave, relatado especialmente por Juan, es fascinante. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilatos directamente. Juan, capítulo 18, versículo 33 EP. La respuesta de Jesús fue enigmática y profunda. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús redirige la pregunta, inquiriendo sobre la fuente y la naturaleza de la acusación. Luego aclara: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan, capítulo 18, versículo 36 op. Esta respuesta pareció desconcertar a Pilatos. Entendió que Jesús no hablaba de un reino político terrenal que pudiera amenazar a Roma. Luego, ¿eres tú rey?, insistió Pilatos. Y Jesús afirmó: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan, capítulo 18, versículo 37 EP. Es aquí donde Pilatos, quizás con una mezcla de cinismo filosófico, curiosidad genuina o simple perplejidad ante un acusado tan inusual, pronunció su famosa pregunta: ¿qué es la verdad? Juan capítulo 18, versículo 38 y versículo 38 fe. Una pregunta que dejó flotando en el aire, sin esperar respuesta, antes de salir de nuevo a los judíos y declarar por primera vez: yo no hallo ningún delito en él. Aquí comienza el tira y afloja, el drama del dilema de Pilatos. Por un lado, su evaluación como juez romano era que Jesús no era culpable de los cargos políticos presentados. No veía en él a un revolucionario peligroso para Roma. Por otro lado, la presión de los líderes religiosos y de la multitud que empezaba a congregarse era cada vez más intensa. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Gritaban Lucas, capítulo 23, versículo 5 cec. Al oír Galilea, Pilatos vio una posible salida diplomática. Como Jesús era galileo, lo envió a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que casualmente se encontraba en Jerusalén por la Pascua, que Herodes se encargara del asunto. Lucas, capítulo 23, versículos 8 al 12. Nos cuenta el encuentro. Herodes se alegró de ver a Jesús, esperando presenciar algún milagro, pero Jesús guardó silencio ante sus preguntas y las vehementes acusaciones de los sacerdotes. Herodes, sintiéndose despreciado, se burló de Jesús con sus soldados, lo vistió con ropas espléndidas y lo devolvió a Pilatos. La maniobra de Pilatos había fracasado, aunque curiosamente, dice Lucas, Pilatos y Herodes, que antes estaban enemistados, se hicieron amigos ese día. De vuelta ante Pilatos, la situación era aún más tensa. Pilatos insistió ante los líderes y la multitud: me habéis presentado a este como un hombre que pervierte al pueblo, y he aquí, habiéndole interrogado yo delante de vosotros,
No he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os lo remití. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho. Le soltaré, pues, después de castigarle. Lucas, capítulo 23, versículos 14 al 16. Intentaba una solución intermedia, un castigo severo, la flagelación que satisficiera a los acusadores, pero sin llegar a la crucifixión. Fue entonces cuando entró en juego la costumbre pascual de liberar a un prisionero. Pilatos vio otra oportunidad. Les presentó una elección clara: Jesús, a quien él parecía considerar inocente y a quien algunos llamaban el Cristo, o Barrabás, un personaje notorio descrito como un preso famoso. Mateo, capítulo 27, versículo 16. Que estaba encarcelado por sedición y homicidio. Lucas, capítulo 23, versículo 19, el versículo 19. La elección parecía obvia desde una perspectiva lógica o moral, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Mateo, capítulo 27, versículo 20. Cuando Pilatos preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?, el grito fue ensordecedor: a Barrabás. ¿Pues qué haré de Jesús llamado el Cristo?, preguntó Pilatos, quizás aún incrédulo. Y la respuesta fue aún más violenta: sea crucificado. Pilatos intentó razonar, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más fuerte: sea crucificado. Mateo, capítulo 27, versículos 21 al 23. En medio de este caos, ocurrió la intervención de su esposa, Claudia Prócula. El mensaje sobre su sueño perturbador: no tengas nada que ver con ese justo, llegó a Pilatos mientras estaba sentado en el tribunal. Mateo, capítulo 27, versículo 19. ¿Aumentó esto su angustia, su convicción de la inocencia de Jesús? Es probable, pero la presión externa era abrumadora. La multitud estaba al borde del motín, y los líderes judíos lanzaron su último y más efectivo argumento, uno que tocaba directamente el punto débil de cualquier gobernador romano: la lealtad al César. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Juan, capítulo 19, versículo 12. Acusar a Pilatos de falta de lealtad a Tiberio, un emperador conocido por ser suspicaz y severo con la traición, era una amenaza velada pero poderosa a su carrera y quizás a su propia vida. Fue el punto de quiebre. Viendo que no podía prevalecer y que se estaba formando un alboroto, Pilatos cedió. Realizó su famoso gesto de lavarse las manos, declarando su inocencia y echando la culpa sobre ellos. La multitud respondió con un grito terrible: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo, capítulo 27, versículo 25. Entonces Pilatos les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo azotado brutalmente. La flagelación que había ofrecido como castigo menor ahora se convertía en el preludio de la crucifixión. Lo entregó para que fuera crucificado. Mateo capítulo 27, versículo 26. Juan capítulo 19, versículo 16. El juicio había terminado. La justicia romana, representada por Pilatos, había claudicado ante la presión política, la manipulación religiosa y el clamor de una multitud enfurecida. El dilema se resolvió de la forma más trágica. Pilatos, el hombre que buscaba la verdad sin esperarla,
El hombre que reconoció la inocencia, pero no tuvo el valor de defenderla, se convirtió en el instrumento involuntario del evento que definiría la fe de miles de millones. La crucifixión, el acto final y sus señales. Una vez dictada la sentencia, la maquinaria de la ejecución romana se puso en marcha con una eficiencia brutal. Los soldados del gobernador tomaron a Jesús, lo llevaron al interior del pretorio y reunieron a toda la cohorte a su alrededor. Allí desataron sobre él una última oleada de humillación y tortura, una parodia cruel de su supuesta realeza, como describe Mateo en el capítulo 27, versículos 27 al 31. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata. Tejieron una corona con ramas espinosas y se la clavaron en la cabeza. Le pusieron una caña en la mano derecha a modo de cetro, y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban la cabeza con ella. Una exhibición de crueldad diseñada tanto para infligir dolor como para degradar públicamente al condenado. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Comenzaba la vía dolorosa, el camino del dolor hacia el lugar de ejecución, situado fuera de las murallas de la ciudad, el Gólgota, que significa lugar de la calavera en arameo, calvario en latín. Jesús, debilitado por la noche sin dormir, los interrogatorios, la angustia emocional y la terrible flagelación, fue cargado con el patibulum, el travesaño horizontal de la cruz, que podía pesar entre 30 y 50 kilos. El camino era arduo. Según los evangelios sinópticos, Jesús debió flaquear bajo el peso, porque los soldados obligaron a un hombre que pasaba por allí, Simón de Cirene, un judío del norte de África que venía del campo, a cargar la cruz detrás de Jesús. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Un detalle conmovedor que subraya la extrema debilidad física de Jesús en ese momento. Finalmente llegaron al Gólgota. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra, Marcos, o hiel, Mateo, una bebida narcótica destinada a aliviar un poco el dolor de los condenados. Jesús lo probó, pero se negó a beberlo. Mateo, capítulo 27, versículo 34, eligiendo enfrentar la plenitud del sufrimiento conscientemente. Entonces procedieron a la crucifixión. Lo desnudaron de nuevo, sus ropas serían luego sorteadas entre los soldados, cumpliendo otra profecía del Salmo 22, EP. Lo tumbaron sobre el patibulum y le clavaron las muñecas, no las palmas, que no soportarían el peso al madero, con grandes clavos de hierro. Luego, el travesaño fue izado y encajado en un poste vertical, estipes ya fijado en el suelo. Sus pies fueron clavados juntos, o uno sobre otro, a la parte inferior del poste. Era una muerte lenta, agónica, por asfixia progresiva, fallo cardíaco, shock y agotamiento, mientras el cuerpo colgaba dolorosamente, soportando todo su peso sobre las heridas. Lo crucificaron entre dos ladrones descritos como lestai en griego, que puede significar bandidos o incluso insurrectos, cumpliendo la escritura de Isaías, capítulo 53, versículo 12. Y fue contado con los pecadores. Mientras lo clavaban, Jesús pronunció su increíble oración de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34 et. Sobre su cabeza
Pilatos había ordenado colocar el titulus crucis, la inscripción con el motivo de la condena. Juan es el más detallado al respecto. Capítulo 19, versículos 19 y 20 indicando que estaba escrita en 3 idiomas: hebreo o arameo, la lengua local; latín, la lengua del imperio; y griego, la lengua franca del Mediterráneo oriental. El texto era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Isus Nazarenus Rex Judaeorum in Ri en las representaciones tradicionales. Como vimos, los principales sacerdotes protestaron, querían que dijera que él había dicho ser rey. Pero Pilatos, con una firmeza que no había mostrado antes, se negó. Lo que he escrito, Juan capítulo 19, versículo 22 a versículo 22 a versículo. Una proclamación irónica, quizás intencionada, de una verdad que trascendía la acusación política. Durante las horas que Jesús agonizó en la cruz, desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, fue objeto de burlas por parte de los que pasaban, de los líderes religiosos e incluso de uno de los ladrones crucificados con él. Pero también hubo momentos de profunda conexión, su diálogo con el ladrón arrepentido, a quien prometió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43, Fito y su encomienda de su madre, María al discípulo amado, probablemente Juan, creando un nuevo vínculo familiar desde la cruz. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27 etc. Y entonces ocurrieron las señales cósmicas. Desde la hora sexta hasta la hora novena del mediodía a las 3 de la tarde una oscuridad inexplicable cubrió toda la tierra. Mateo, capítulo 27, versículo 45 No un simple eclipse solar imposible durante la luna llena de Pascua, sino un signo sobrenatural del duelo de la creación o del juicio divino. Cerca de la hora novena, Jesús clamó con la voz inicial del Salmo 22. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo, capítulo 27, versículo 46 sep, una expresión de profunda angustia humana y espiritual, sintiendo el peso del pecado del mundo, separándolo de la comunión con el Padre. Finalmente, sabiendo que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Para cumplir otra escritura, probó el vinagre que le ofrecieron en una esponja, y exclamó: consumado es. Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30 Y con un último fuerte grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas, capítulo 23, versículo 46 inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese preciso instante, Mateo relata que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo, capítulo 27, versículos 51 y 52 Eventos extraordinarios que subrayaban la magnitud cósmica de lo que acababa de ocurrir. El acceso a Dios estaba abierto. La muerte había sido confrontada y el poder de la resurrección comenzaba a manifestarse. La crucifixión, ordenada por Pilatos, ejecutada por Roma, instigada por los líderes judíos, se convirtió en la fe cristiana, en el punto de inflexión de la historia humana.
el acto supremo de sacrificio y amor que ofrecía redención al mundo. El centurión romano, testigo directo, captó algo de esa trascendencia. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 39 EP. La resurrección y el encubrimiento. Con Jesús muerto y sepultado en la tumba sellada de José de Arimatea, un pesado silencio pareció caer sobre Jerusalén. Para los discípulos era un tiempo de miedo, duelo y confusión. Para los líderes religiosos, una sensación de alivio tenso. Habían eliminado al alborotador. Para Pilatos quizás la esperanza de que el problemático caso nazareno finalmente hubiera terminado, aunque la sombra de la injusticia cometida probablemente ya empezaba a pesar sobre su conciencia. Pero la quietud era engañosa. El evento más extraordinario e inesperado estaba a punto de ocurrir. Los líderes religiosos, sin embargo, no bajaron la guardia. Recordaban, o les recordaron, las palabras de Jesús sobre resucitar al tercer día. Aunque probablemente no creían en una resurrección literal, temían una estratagema de los discípulos. Su mayor temor ahora era que robaran el cuerpo y luego proclamaran que había resucitado, lo que, como le dijeron a Pilatos, sería el postrer error peor que el primero. Mateo, capítulo 27, versículo 64 EP. Un Mesías resucitado podría inflamar al pueblo mucho más que el predicador Galileo vivo. Así que, al día siguiente de la crucifixión sábado, el Shabbat, fueron de nuevo a Pilatos. Le expusieron su temor y le pidieron que asegurara el sepulcro. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, solicitaron. Pilatos, quizás irritado por su persistencia, quizás queriendo demostrar que Roma controlaba la situación, o simplemente deseando terminar con el asunto, les dio una respuesta algo ambigua pero efectiva. Ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Mateo, capítulo 27, versículo 65, les concedió una guardia romana, o quizás les permitió usar su propia guardia del templo bajo supervisión romana. El texto no es del todo explícito, y les dio permiso para sellar oficialmente la tumba. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo, capítulo 27, versículo 66. La máxima seguridad humana para impedir cualquier fraude. Pero ninguna guardia ni sello humano podía detener el plan divino. Al amanecer del primer día de la semana domingo, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena y otras mujeres seguidoras de Jesús fueron a la tumba para ungir el cuerpo con especias aromáticas, un último acto de devoción. Lo que encontraron las dejó atónitas y aterrorizadas. Mateo describe un gran terremoto, un ángel del Señor descendiendo del cielo, cuyo aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. El ángel removió la pesada piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Los guardias soldados romanos entrenados quedaron paralizados de miedo, como muertos. Mateo, capítulo 28, versículos 2 al 4 op. El ángel les habló a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo, capítulo 28, versículos 5 y 6 sept. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado, mientras las mujeres corrían a dar la increíble noticia a los discípulos. Algunos de los guardias que habían presenciado estos eventos sobrenaturales, o al menos encontrado la tumba vacía,
y la piedra removida de forma inexplicable, fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo ocurrido. La reacción de los líderes religiosos fue de pánico absoluto y acción inmediata para controlar los daños. Su peor pesadilla se había hecho realidad, no por un robo, sino por un acto divino que no podían explicar ni aceptar. Su respuesta revela su desesperación y su bancarrota moral. Se reunieron con los ancianos y tras deliberar, tomaron una decisión cínica: sobornar a los soldados. Mateo, capítulo 28, versículos 12 al 15. Es explícito: y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Era una historia absurda. ¿Cómo podían saber que fueron los discípulos si estaban dormidos? ¿Y cómo una guardia romana entera se quedaría dormida en un puesto de vigilancia tan crítico, un delito castigado con la muerte? Pero era la única explicación que podían ofrecer para contrarrestar la noticia de la resurrección. Incluso prometieron a los soldados interceder por ellos ante Pilatos si el asunto llegaba a sus oídos. Y si esto llegare a oídos del gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Los soldados, comprados por el dinero, difundieron la mentira. De nuevo, el papel exacto de Pilatos en este encubrimiento es incierto. ¿Le llegó la noticia del informe de los guardias? ¿Le pidieron los líderes religiosos su cooperación o su silencio? ¿Fue él quien persuadió a los soldados o simplemente decidió ignorar un informe tan increíble y potencialmente desestabilizador? Es difícil saberlo con certeza. Sin embargo, la resurrección de Jesús representaba el fracaso total de su intento por resolver el problema. Jesús no solo había condenado a un inocente, sino que ese inocente había demostrado tener un poder que desafiaba a la muerte y, por extensión, a la autoridad de Roma que Pilatos representaba. La culpa, el remordimiento, quizás incluso un temor supersticioso, debieron intensificarse en la mente de Pilatos. La noticia de la resurrección, aunque intentaran acallarla con mentiras y sobornos, comenzó a extenderse como un fuego imparable, gracias al testimonio valiente de los apóstoles y discípulos, transformados por sus encuentros con el Cristo resucitado. El cristianismo nacía con una fuerza que ninguna autoridad terrenal podría contener. Pilatos, sin saberlo, había presidido no solo una ejecución, sino el nacimiento de una fe que cambiaría el mundo. Su intento, o el de los líderes judíos bajo su posible anuencia, de encubrir la tumba vacía, fue el último acto desesperado en un drama donde el poder humano se revelaba impotente ante el poder divino. La sombra de la resurrección se proyectaría sobre el resto de su vida y su carrera. La caída y el fin de Pilatos, juicio, exilio y muerte misteriosa. El mandato de Poncio Pilatos, como prefecto de Judea, duró unos 10 años, un periodo relativamente largo para un gobernador en una provincia tan difícil, lo que sugiere que, a pesar de las controversias, mantuvo la confianza del emperador Tiberio durante un tiempo. Sin embargo, su estilo de gobierno conflictivo y su aparente desdén por las sensibilidades locales finalmente le pasarían factura. Los ecos de la crucifixión de Jesús, aunque no fueran la causa directa de su caída, ciertamente no ayudaron a su reputación ni en Judea, ni posiblemente en Roma. La gota que colmó el vaso, según el relato detallado de Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 4,
fue un incidente ocurrido en Samaria. Los samaritanos, un grupo étnico y religioso distinto de los judíos, pero que también habitaban la región, tenían sus propias tradiciones y lugares sagrados, principalmente el monte Gerizim. Un individuo, considerado por Josefo como un impostor, convenció a una gran multitud de samaritanos para que se reunieran en un pueblo llamado Tiratana, prometiéndoles que desde allí subirían al monte Gerizim y él les mostraría los vasos sagrados que, según su leyenda, el profeta Moisés había escondido allí. Pilatos, siempre alerta ante cualquier reunión masiva que pudiera interpretarse como una amenaza de sedición o un movimiento mesiánico, aunque fuera samaritano y no judío, reaccionó con su característica contundencia militar. Envió destacamentos de caballería e infantería que bloquearon el ascenso al monte y atacaron a la multitud reunida en el pueblo. Josefo describe una masacre. Muchos fueron asesinados en el enfrentamiento y otros tantos capturados. Pilatos, para rematar la acción y dar ejemplo, ordenó la ejecución de los principales líderes y de los samaritanos más influyentes que habían participado en la concentración. Esta vez, la brutalidad de la represión fue demasiado lejos, incluso para los estándares romanos en una provincia rebelde. El Consejo Samaritano, su equivalente al Sanedrín judío, no se quedó de brazos cruzados. Enviaron una delegación a Lucio Vitelio, el legado consular de Siria, que era el superior directo de Pilatos y una figura de gran autoridad en Oriente y padre del futuro emperador Vitelio. Acusaron a Pilatos no de reprimir una revuelta, sino de masacrar a personas que se habían reunido pacíficamente por motivos religiosos, aunque quizás engañadas por un falso profeta. Vitelio, un administrador experimentado y quizás más diplomático que Pilatos, tomó en serio las acusaciones. Viajó a Judea para investigar. Josefo nos cuenta que Vitelio, de hecho, visitó Jerusalén durante la Pascua del año 36 o 37 de donde fue recibido con honores por los líderes judíos, lo que sugiere que la relación de estos con Pilatos seguía siendo mala. Tras evaluar la situación y probablemente escuchar otras quejas acumuladas contra el prefecto, Vitelio tomó una decisión drástica. Ordenó a Pilatos que regresara inmediatamente a Roma para responder por la masacre de los samaritanos y en general por su administración ante el emperador Tiberio. Para reemplazarlo temporalmente en Judea, Vitelio nombró a un amigo suyo, Marcelo. Para Pilatos, esta orden fue una humillación pública y el fin efectivo de su carrera. Ser llamado a Roma para rendir cuentas era una señal muy grave. Se embarcó hacia Italia, pero el destino le jugó otra mala pasada. Mientras estaba en ruta, o poco después de su llegada a Roma, a principios del año 37 de llegó la noticia de que el anciano emperador Tiberio había muerto. Esto dejó a Pilatos en una situación extremadamente precaria. Había perdido al emperador que lo había mantenido en el cargo durante una década. El nuevo emperador era Calígula, joven, impredecible y con sus propios favoritos y enemigos. No hay registros históricos romanos fiables sobre lo que sucedió exactamente con Pilatos bajo el reinado de Calígula. Llegó a ser juzgado formalmente por las acusaciones de los samaritanos. Fue simplemente apartado discretamente, despojado de cualquier cargo futuro. Lo más probable es que, sin el favor imperial y con un historial manchado, su carrera política estuviera acabada. Cayó en desgracia. A partir de aquí, entramos de lleno en el terreno de la tradición y la leyenda,
para conocer su destino final. La fuente más antigua e influyente es la del historiador cristiano Eusebio de Cesarea, quien escribió a principios del siglo IV. En su Historia Eclesiástica, libro segundo, capítulo 7, Eusebio afirma sucintamente que Pilatos cayó en tan grandes desgracias bajo Calígula que se vio forzado a convertirse en su propio asesino y a castigarse con su propia mano, pues la justicia divina, como se ve, no tardó en alcanzarle. Según Eusebio, fue el peso de sus desgracias y presumiblemente de su culpa lo que lo llevó al suicidio. Esta versión se convirtió en la más aceptada en la tradición cristiana occidental. Un final trágico y desesperado para el hombre que condenó a Cristo. Sin embargo, surgieron otras leyendas, especialmente en la Edad Media. Una muy popular recogida en la leyenda dorada de Jacobo de Vorágine, siglo XIII, sitúa su exilio y muerte en la Galia o en los Alpes. Narra historias fantásticas sobre cómo su cuerpo maldito era rechazado por la tierra y el agua. Supuestamente, fue arrojado al Tíber en Roma, pero causó tales tormentas que lo sacaron y lo llevaron a Vienne, Francia, y lo arrojaron al Ródano, con similares resultados. Finalmente, lo llevaron a un pozo profundo rodeado de montañas cerca de Lausana, Suiza, donde sus constantes maquinaciones demoníacas siguieron causando estragos. Otra versión sitúa este lugar en el monte Pilatus, cerca de Lucerna, cuyo lago se consideraba maldito por contener sus restos. Estas leyendas, aunque puramente folclóricas, reflejan la imagen profundamente negativa y la sensación de culpa imborrable que Pilatos dejó en la imaginación popular medieval. Pero, como mencionamos antes, existe una tercera vía, una tradición minoritaria pero significativa, especialmente fuerte en las iglesias ortodoxas orientales, particularmente la etíope y la copta. En estas tradiciones, basadas en textos apócrifos, como los Hechos de Pilatos, parte del Evangelio de Nicodemo y otros posteriores, se narra una historia de arrepentimiento y conversión. Pilatos y su esposa Claudia Prócula, impactados por la resurrección y los milagros posteriores, habrían reconocido la divinidad de Jesús, se habrían convertido al cristianismo y, según algunas versiones, habrían muerto como mártires por su nueva fe. Por ello, son venerados como santos en estas iglesias, con días de fiesta específicos, 25 de junio en la iglesia etíope, por ejemplo. ¿Cuál es la verdad? Suicidio por desesperación, como afirma Eusebio, un final oscuro y maldito, como pintan las leyendas medievales, o un sorprendente camino de arrepentimiento y fe, como sugiere la tradición oriental. La falta de evidencia histórica concluyente deja la puerta abierta. Quizás nunca sepamos con certeza cómo terminó sus días. Poncio Pilatos. Pero la variedad de relatos sobre su muerte es, en sí misma, un testimonio de la fascinación y la complejidad que su figura sigue generando. Su final, sea cual sea, cierra la historia de un hombre marcado para siempre por el encuentro con Jesús. Un hombre cuyo nombre quedó ligado inextricablemente a la injusticia, a la culpa, pero quizás, solo quizás, también a la posibilidad insondable de la redención. Legado e interpretaciones, tradición, apócrifos y Claudia Prócula. El legado de Poncio Pilatos es uno de los más complejos y debatidos de la historia antigua y de la tradición religiosa. Su figura ha sido un lienzo sobre el cual se han proyectado durante 2 milenios las reflexiones sobre la justicia, el poder, la debilidad humana,
la culpa y la posibilidad de redención. Su impacto va mucho más allá de los breves relatos evangélicos. En la corriente principal de la tradición cristiana occidental, católica y protestante, la imagen predominante ha sido la forjada por los evangelios y reforzada por la interpretación de los padres de la Iglesia y la afirmación en el credo. Pilatos es el ejemplo del funcionario romano. Aun reconociendo la inocencia de Jesús, priorizó su carrera y la estabilidad política o su falta de valor sobre la justicia. Es el arquetipo de la cobardía moral, de la complicidad con el mal por omisión o por conveniencia. Su lavado de manos se convirtió en el símbolo por excelencia de la falsa inocencia, de la negativa a asumir la responsabilidad por las propias acciones. Es una figura de advertencia, un espejo oscuro en el que la humanidad puede ver reflejada su propia capacidad para la injusticia. Sin embargo, esta visión, aunque dominante, no es la única. Como ya hemos explorado, las tradiciones cristianas orientales, especialmente la Iglesia Ortodoxa etíope y la copta, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente. Basándose en sus propias tradiciones y textos apócrifos, veneran a Pilatos y a su esposa Claudia Prócula como santos. Esta veneración no niega su papel inicial en la condena de Jesús, sino que enfatiza un supuesto arrepentimiento posterior, una conversión genuina a la fe cristiana, y en algunas versiones incluso el martirio. Para estas iglesias, la historia de Pilatos es un testimonio supremo del poder transformador de la gracia de Dios, capaz de alcanzar y redimir incluso a quien cometió uno de los actos más infames de la historia. Es una visión que subraya la misericordia sobre el juicio, la posibilidad de cambio radical sobre la condena eterna. La figura de Claudia Prócula merece una mención especial en este legado. Aunque su aparición en el canon bíblico se limita a un solo versículo en Mateo, capítulo 27, versículo 19, su impacto en la tradición y la piedad popular ha sido notable. Su sueño premonitorio y su valiente, aunque infructuosa advertencia a su esposo, la han convertido en un símbolo de la conciencia que habla en medio de la oscuridad, de la intuición espiritual femenina, de la piedad pagana que reconoce la santidad. Es venerada como santa no solo en Etiopía, sino también en la Iglesia Ortodoxa griega, con fiesta el 27 de octubre EC. Su figura ofrece un contrapunto a la de Pilatos. Mientras él representa la duda y la claudicación, ella encarna la percepción y la intercesión. Muchas leyendas y textos posteriores embellecieron su historia, imaginando su conversión y una vida piadosa después de los eventos de la Pasión. El interés por Pilatos y su dilema también alimentó la producción de una rica literatura apócrifa en los primeros siglos del cristianismo. Estos textos, aunque no considerados inspirados ni canónicos por la Iglesia mayoritaria, nos muestran cómo las primeras comunidades cristianas lidiaban con la figura del gobernador romano y buscaban llenar los vacíos de los relatos evangélicos. El Evangelio de Nicodemo, que incluye los hechos de Pilatos, Acta Pilati, es quizás el más importante, probablemente compilado entre los siglos IV y V, pero basado en tradiciones anteriores, presenta un juicio mucho más detallado. En él, Pilatos aparece aún más convencido de la inocencia de Jesús y más reacio a condenarlo, casi como una víctima de la intransigencia de los líderes judíos. Se incluyen testimonios a favor de Jesús durante el juicio e incluso un relato del descenso de Cristo a los infiernos y de la resurrección,
con informes de los soldados y deliberaciones posteriores de Pilatos y el Sanedrín. Este texto tiende a exculpar parcialmente a Pilatos, cargando la responsabilidad principal sobre los líderes judíos. Las cartas apócrifas entre Pilatos y el emperador Tiberio o Herodes son otro género. En ellas se imagina a Pilatos informando a Roma sobre los extraordinarios eventos ocurridos en Judea, los milagros de Jesús, su crucifixión acompañada de señales portentosas y sobre todo la resurrección. A menudo, estas cartas presentan a un Pilatos asombrado, justificando sus acciones o incluso mostrando signos de fe incipiente. Un ejemplo es la Anaphora Pilati o Informe de Pilatos. Aunque consideradas falsificaciones posteriores, reflejan el deseo de integrar la figura de Pilatos en la narrativa del triunfo de Cristo. Otros textos, como la Paradosis Pilati Soque, Entrega de Pilatos, o la Mors Pilati Soque, Muerte de Pilatos, narran su juicio posterior en Roma, su arrepentimiento y diferentes versiones de su muerte, a menudo vinculadas a las tradiciones de su conversión o su suicidio. Estos textos apócrifos, junto con las diversas tradiciones eclesiales, demuestran que Pilatos nunca fue una figura simple o fácilmente descartable para el cristianismo. Su interacción con Jesús planteó preguntas teológicas fundamentales sobre la soberanía de Dios y la libertad humana, sobre la culpa y el perdón, sobre el papel del poder secular en el plan divino. Su legado es, por tanto, un mosaico de interpretaciones: el villano necesario, el símbolo de la debilidad humana, el testigo involuntario de la divinidad e incluso, para algunos, el pecador redimido. Una figura destinada a provocar la reflexión y el debate mientras exista la fe cristiana. Simbolismo y presencia cultural. Arte, literatura y cine. La fuerza del personaje de Poncio Pilatos, cargado de ambigüedad y drama, ha trascendido los límites de la teología y la historia para convertirse en una figura recurrente y poderosa en la cultura occidental, una fuente inagotable de inspiración para artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Su dilema y sus acciones se han convertido en arquetipos que permiten explorar temas universales. Como símbolo, Pilatos encarna múltiples facetas de la condición humana: la justicia comprometida. Es el juez que conoce la verdad, pero la sacrifica en el altar de la conveniencia política o el miedo personal. Representa la fragilidad de las instituciones humanas y la facilidad con que la justicia puede ser pervertida por el poder. La culpa ineludible. Su intento de lavarse las manos es la metáfora perfecta de la negación de la responsabilidad. Simboliza la conciencia que acusa, el remordimiento que persigue, la imposibilidad de escapar a las consecuencias morales de nuestras acciones. La indiferencia cínica. Su pregunta, ¿qué es la verdad?, puede interpretarse no solo como perplejidad, sino como el cinismo del hombre de poder que considera la verdad una herramienta maleable o irrelevante frente a los intereses prácticos. Representa la apatía moral ante el sufrimiento ajeno. La debilidad ante la presión. Es el hombre atrapado entre su deber o su conciencia y la presión de la masa o de las élites. Simboliza la dificultad de mantenerse firme en las propias convicciones frente al clamor popular o la amenaza a la propia posición. El testigo involuntario. Irónicamente, el hombre que condenó a Jesús es también uno de los testigos históricos clave de su existencia y de los eventos centrales de la fe cristiana. Su nombre en el credo lo confirma. Es el poder terrenal que, sin quererlo, da testimonio de una realidad que lo trasciende.
Esta riqueza simbólica ha hecho de Pilatos un personaje irresistible para la creación artística. En el arte visual, desde los sarcófagos paleocristianos y los mosaicos bizantinos, pasando por los manuscritos iluminados medievales, hasta las grandiosas pinturas del Renacimiento y el Barroco, la escena del Ecce Homo, cuando Pilatos presenta a Jesús flagelado a la multitud, y sobre todo la del lavatorio de manos, han sido representadas innumerables veces. Artistas como Giotto, Duccio, Fra Angelico, Hieronymus Bosch, Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt o Goya han plasmado en lienzo o tabla su visión del drama, la tensión y la psicología del gobernador romano. Cada época ha reinterpretado la escena según sus propias preocupaciones estéticas y morales. En la literatura, Pilatos ha sido un personaje recurrente. Ya en la Edad Media aparecía en los misterios y pasiones teatrales. En la literatura moderna ha sido protagonista o figura clave en obras de gran calado. Anatole France le dedicó un relato, El procurador de Judea, donde imagina a un Pilatos anciano que apenas recuerda a Jesús. Mikhail Bulgakov, en su obra maestra, El maestro y Margarita, dedica una novela dentro de la novela a la historia de Pilatos, Yeshua Anothri, presentándolo como un hombre poderoso pero atormentado por la migraña, y una extraña conexión con el filósofo errante que ha condenado, anhelando una paz que no encuentra. José Saramago, en el Evangelio según Jesucristo, ofrece una visión muy humana y crítica, mostrando a un Pilatos pragmático y consciente de las manipulaciones políticas. Son solo algunos ejemplos de cómo la literatura ha explorado su conciencia, sus motivaciones y su tragedia. En la música, desde oratorios barrocos como los de Bach hasta óperas rock como Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, donde Pilatos tiene un papel destacado y canta sobre su sueño premonitorio y su impotencia ante la situación. Jovel Tesdrin, Trial Before Pilate. Su conflicto interno se presta admirablemente a la expresión musical dramática. En el cine, como ya mencionamos, la pantalla grande ha ofrecido retratos memorables y diversos. La solemnidad dubitativa de Rod Steiger en Jesús de Nazaret, 1977. La frialdad calculada de David Bowie en La última tentación de Cristo, 1988. La angustia palpable de Christosopov en La pasión de Cristo, 2004. O incluso interpretaciones más secundarias pero significativas en películas como Ben-Hur o La historia más grande jamás contada. El cine ha visualizado su dilema para audiencias masivas, contribuyendo a mantener su figura en el imaginario colectivo contemporáneo. La persistencia de Poncio Pilatos en la cultura demuestra que su historia toca fibras profundas y universales. No es solo un personaje histórico o religioso, sino un arquetipo que nos permite reflexionar sobre nuestra propia relación con el poder, la verdad, la justicia y la responsabilidad en un mundo complejo y a menudo moralmente ambiguo. Su presencia cultural es un testimonio de su enigma perdurable. Lecciones aprendidas. La figura de Poncio Pilatos no es meramente un personaje histórico o cultural. Ocupa un lugar formal y significativo dentro de la estructura misma de la fe y la práctica cristianas, particularmente en la liturgia y la reflexión teológica. Su presencia en estos contextos sagrados es constante y deliberada, sirviendo a propósitos específicos. En la liturgia, el credo,
Como ya se ha destacado, la mención explícita padeció bajo el poder de Poncio Pilato en el credo de los apóstoles y en el credo niceno-constantinopolitano es fundamental. Los teólogos señalan varias razones para esto. Anclaje histórico. Sitúa la pasión de Cristo en un momento histórico verificable, bajo una autoridad romana conocida, combatiendo cualquier intento de mitificar o espiritualizar excesivamente la encarnación y el sufrimiento de Jesús. Afirma que Jesús fue una persona real, que vivió y murió en un contexto histórico concreto. Universalidad del juicio. Muestra que Jesús fue juzgado y condenado no solo por autoridades religiosas locales, sino también por el poder secular del Imperio Romano, representando así a toda la humanidad, judíos y gentiles implicada en su rechazo. Naturaleza del sufrimiento. Subraya que el sufrimiento de Jesús no fue accidental, sino resultado de una condena oficial, aunque injusta. Padeció bajo Poncio Pilato, indicando la autoridad bajo la cual se infligió el sufrimiento legal. Semana Santa. Durante las liturgias de la Pasión, especialmente el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, los relatos evangélicos del juicio ante Pilatos son proclamados extensamente. La Iglesia revive anualmente este drama, no como mero recuerdo, sino como actualización sacramental del misterio. Las acciones de Pilatos, su interrogatorio, sus dudas, su intento de liberación, su lavado de manos, su sentencia final, son elementos centrales de esta conmemoración. Vía Crucis. La primera estación tradicional del Vía Crucis es Jesús es condenado a muerte, y a menudo se representa a Pilatos dictando la sentencia o lavándose las manos. Esta devoción popular invita a los fieles a meditar paso a paso en el camino de Jesús hacia la cruz, y el papel de Pilatos es ineludible en el inicio de ese camino. En la reflexión teológica, Pilatos ha sido un foco constante para explorar profundas cuestiones teológicas. Pecado y responsabilidad. Su intento de evasión es un caso de estudio sobre la naturaleza del pecado, no solo como acto de comisión, sino también de omisión. Es menos culpable quien permite la injusticia por cobardía que quien la instiga activamente. La teología moral ha debatido extensamente sobre los grados de responsabilidad y la cooperación con el mal. Verdad y poder, el diálogo entre Jesús y Pilatos, especialmente la pregunta ¿qué es la verdad?, ha generado innumerables comentarios. Contrapone la verdad encarnada y trascendente de Jesús con la verdad relativa, pragmática y a menudo cínica del poder político. Pilatos representa la dificultad del mundo secular para reconocer o valorar la verdad espiritual cuando ésta desafía sus intereses. Conciencia y gracia, la lucha interna de Pilatos, sus dudas, la advertencia de su esposa, son vistos por algunos teólogos como toques de la gracia divina, oportunidades para reconocer la verdad y actuar correctamente. Su fracaso en responder a estos llamados internos se convierte en una lección sobre la libertad humana para resistir la gracia y la importancia de formar y seguir una conciencia recta. Soberanía divina y libertad humana. ¿Fue Pilatos un mero peón en el plan predeterminado de Dios para la salvación o actuó con libre albedrío? La teología cristiana afirma ambas cosas. Dios es soberano y su plan redentor se cumplió a través de la pasión. Pero los actores humanos, Pilatos, Judas, los líderes judíos, tomaron sus decisiones libremente y son responsables de ellas. Pilatos ilustra este misterioso entrelazamiento. Lecciones aprendidas. Más allá de la teología formal, la historia de Pilatos ofrece lecciones prácticas y universales.
especialmente relevantes en el ámbito de la ética, el liderazgo y la vida personal. La tiranía de la opinión pública. Pilatos cedió ante el clamor de la multitud manipulada. Su historia advierte contra el peligro de gobernar o decidir basándose en la popularidad momentánea o la presión de grupo, en lugar de principios sólidos. El coste de la ambición desmedida, su deseo de mantener su posición y el favor de Roma, parece haber sido un factor clave en su decisión. Es una lección sobre cómo la ambición personal, si no está anclada en valores éticos, puede llevar a compromisos desastrosos. La importancia del valor moral, reconocer lo correcto no es suficiente. Se necesita el valor para actuar en consecuencia, especialmente cuando implica un riesgo personal o profesional. La falta de valor de Pilatos tuvo consecuencias trágicas. El peligro de la indiferencia, su actitud, especialmente en la pregunta ¿qué es la verdad?, puede interpretarse como indiferencia ante las grandes cuestiones morales y espirituales. La lección es que la apatía y el cinismo ante la verdad y la justicia son, en sí mismos, posturas morales peligrosas. Asumir la responsabilidad. El lavado de manos es el antiejemplo. La lección es la necesidad de aceptar la responsabilidad por nuestras decisiones y sus consecuencias, sin buscar excusas ni culpar a otros. La búsqueda de la verdad. Aunque Pilatos no esperó respuesta, su pregunta sigue siendo fundamental. Su historia nos impulsa a no ser cínicos, sino a buscar activamente la verdad, tanto en los asuntos del mundo como en las cuestiones más profundas de la vida y la fe. En resumen, Pilatos no es solo un nombre en los libros de historia o en la liturgia. Es un arquetipo complejo, una figura que nos obliga a confrontar las zonas grises de la moralidad, las presiones del poder y la eterna lucha entre la conciencia y la conveniencia. Su presencia continua en la reflexión cristiana asegura que estas lecciones vitales no sean olvidadas. Poncio Pilatos no fue simplemente un gobernador romano, fue testigo de lo eterno. Se encontró cara a cara con la verdad y decidió mirar hacia otro lado. Hemos recorrido su historia no solo para entender un personaje, sino para confrontar una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a la verdad? ¿Elegimos la justicia, aunque cueste, o preferimos lavarnos las manos? Pilatos encarna una tensión que sigue viva en el alma humana, el deseo de ser justo y el miedo a pagar el precio. Y por eso su historia no caduca. Nos refleja, nos interpela, nos incomoda, pero también nos deja una esperanza. Porque la fe cristiana, aun cuando habla de juicio, nunca cierra la puerta al perdón. Y si el centurión reconoció al Hijo de Dios y el ladrón encontró el paraíso en sus últimas horas, ¿por qué no pensar que incluso Pilatos, en la soledad de su conciencia, pudo haber susurrado un perdón desde lo profundo? Su historia no es solo la de un hombre del pasado, es la historia de cada uno de nosotros, cada vez que decidimos entre el miedo y la verdad. Ahora te invito a dar un paso más. Cuéntame, ¿qué te ha enseñado esta historia? ¿Hay algo de Pilatos que ves reflejado en ti, en tu entorno, en nuestra sociedad? Deja tu reflexión en los comentarios. Escribe si lo sientes, una oración breve como: Señor, no quiero lavarme las manos ante la verdad. Y si esta mirada profunda a la historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos episodios. Porque todavía hay muchas almas, muchos nombres, muchas decisiones que han moldeado la historia de la salvación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que el eco de esta historia te acompañe
no como una carga, sino como una luz. Hasta la próxima.